Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial y un agradecimiento enorme por estar sintonizando este podcast de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Soy Yebrail Haddad, director de Defensa Jurídica Internacional, y les presento un saludo muy especial en nombre de todo nuestro equipo y en nombre del director general de la agencia, el doctor César Palomino Cortés. En este episodio, que es un episodio especial de este podcast, vamos a hablar de las soluciones amistosas en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y particularmente frente a las demandas que tiene el Estado colombiano en materia de violaciones graves de derechos humanos que cursan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y para hablarlo nos acompañan en nuestro equipo Adriana Peña, quien es la coordinadora de soluciones amistosas, nos acompaña Vicky Cogua y Egna Peña. Nosotros somos este equipo y hoy les vamos a hablar de las ventajas y los beneficios que tiene hacer soluciones amistosas. Así que bienvenidos y bienvenidas. Tristemente, la mayoría de los colombianos y colombianas no hemos conocido la paz en nuestro país. Desde niños, la mayoría de nosotros, si no todos nosotros y nosotras, hemos tenido que ver, desafortunadamente, con el conflicto armado, bien porque hemos conocido un hecho o porque hemos sido directamente afectados por estos hechos. Cuando quiera que el gobierno colombiano no ha podido o no ha querido, porque ha habido retrasos o ha habido faltas de voluntad para adelantar investigaciones judiciales o para incluso llevar a cabo condenas, y los hechos de violaciones graves de derechos humanos han quedado en la impunidad, los ciudadanos y ciudadanas tienen la posibilidad y han tenido la posibilidad de acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Eso significa que han acudido a una instancia que es internacional, que es de carácter supranacional, para que decida sobre esas graves violaciones de derechos humanos. Y es así como el gobierno, a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pues atiende todas esas demandas que se han venido presentando y nosotros las hemos venido conociendo. Pero no solamente de cara a negar hechos, ni a tratar de hacer una defensa, ni a hacer una actividad litigiosa, sino más bien a reconocer y a conocer cuáles han sido esos errores que ha cometido nuestro Estado colombiano. Y una de las mejores maneras de acercarnos a las víctimas y una de las mejores formas de llegar claramente a un reconocimiento de esta responsabilidad es a través de las soluciones amistosas. ¿De qué se tratan las soluciones amistosas? ¿Qué beneficios tienen las soluciones amistosas? ¿Cómo se lleva a cabo un proceso de soluciones amistosas? Y para eso, pues vamos a escuchar a nuestras compañeras quienes nos van a explicar. Adriana, ¿cómo funciona y inicialmente en qué consiste el mecanismo de soluciones amistosas? Bueno, Yebrail, el mecanismo de soluciones amistosas en efecto es un mecanismo voluntario, concertado, que se construye en las manos de las víctimas y las manos del Estado. Tiene múltiples beneficios, dentro de ellos está que las víctimas están en el centro del proceso, hacen parte de cada uno de los momentos para determinar las medidas a través de las cuales se van a sentir reparadas. Es un mecanismo que también permite esta garantía de derechos tempranos de personas que en efecto, como tú bien lo decías, han sido vulneradas durante muchos años por parte del Estado colombiano. Trae múltiples beneficios también en virtud de que se ven estos reconocimientos de responsabilidad de manera de buena fe, de manera muy positiva también, que demuestran que el Estado está trabajando de la mano con las víctimas. Cada una de las medidas que se pactan en un acuerdo de solución amistosa, medidas de satisfacción, garantías de no repetición, responden a las necesidades concretas del grupo familiar que fue vulnerado. Muchas gracias, Adriana. Pero ¿cómo llega un grupo de víctimas o una víctima al conocimiento de su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ese es el primer gran escalón que de manera internacional en el marco de este sistema deben cumplir? Y para eso pues quiero pedirle a Vicky que nos explique cómo, de manera práctica, cómo puede llegar un ciudadano que sienta, o un grupo de ciudadanos que sientan que se ha vulnerado de manera grave sus derechos por parte del Estado colombiano y que además de eso que no tienen ninguna respuesta, que el Estado a través de su aparato de justicia o no quiere o no puede investigar y sancionar y que el hecho está quedando en la impunidad.
Esto que planteas es muy importante y efectivamente no cualquier caso llega al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De hecho, el Estado colombiano es el que tiene la obligación de garantizar los derechos, de avanzar en términos de justicia, en avanzar en materia de reparación integral. Sin embargo, es importante establecer que Colombia se ha comprometido internacionalmente en el marco del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, y ese compromiso internacional implica que cuando no cumple con estas obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en la Convención Interamericana, quien se siente víctima de esa vulneración puede acudir a esta instancia. De manera muy práctica, ¿cómo se hace? A través de la radicación de una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando una víctima o una víctima a través de representantes radica una petición informando a la Comisión que en su consideración Colombia ha vulnerado sus derechos humanos. Inicia el trámite en la Comisión Interamericana. Si la Comisión lo declara admisible, pues empezamos ya como este proceso de diálogo entre Comisión, representantes o víctimas y Estado para empezar a esclarecer estos hechos. Y ya para adentrarnos en materia de soluciones amistosas, podemos acceder de dos maneras. Una, cuando el Estado conoce el caso, identifica de manera temprana que efectivamente Colombia puede ser condenado internacionalmente por el incumplimiento de sus obligaciones y ofrece a las víctimas y sus representantes avanzar en la búsqueda de un acuerdo de solución amistosa. Aunque también puede suceder que los representantes o las víctimas quieren, avanzar de manera temprana con un acuerdo con el Estado y solicitan a la Comisión el ofrecimiento, de su parte, de que el Estado pueda evaluar la posibilidad de avanzar en este acuerdo de solución amistosa. Muchas gracias, Vicky. Es claro que todo el proceso que se lleva a cabo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después, en caso tal de que el Estado colombiano no haya tomado atenta nota y se hayan producido una serie de recomendaciones por parte de la Comisión, llegaría eventualmente el caso a la Corte Interamericana. Esa será materia de otro de nuestros podcasts especiales, pero no en esta emisión. Es claro, entonces, que todo este proceso se lleva a cabo en el marco de la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Pero, ¿qué tipo de derechos, qué naturaleza de derechos son los que tiene esta Carta Interamericana que responde al Pacto de San José, suscrito, ratificado por Colombia, que hace parte del orden interno, que es ley de la República además? ¿Qué tipo de derechos, Egna, están establecidos en esta Carta de Derechos y de qué manera pues los ciudadanos tienen la garantía de protección de esos derechos por parte del Estado colombiano? Yebrail, primero que todo, muchas gracias por este espacio. De verdad que es un espacio muy importante desde la Agencia Nacional tener este tipo de escenarios. La Convención Interamericana de Derechos Humanos principalmente trata sobre los asuntos de derechos civiles y políticos, y precisamente a través de de la protección de estos derechos buscamos que las personas de manera anticipada no lleguen a un conflicto mucho más largo de los tiempos que ya han tenido que presentar ante la jurisdicción interna, sino que de manera anticipada se pueda abordar este conflicto, se pueda conocer el conflicto y, como lo han dicho, de manera concertada podamos identificar cuáles son las medidas que se pueden pactar en estos casos. Bien, el Estado colombiano, lógicamente, en su Constitución tiene un catálogo amplísimo de derechos que se llaman los derechos constitucionales fundamentales. También en nuestra Constitución son fundamentales los derechos de contenido económico, social y cultural, y hay una obligación del Estado colombiano de dotar cada vez de contenido estos derechos. Por ejemplo, algunos de nosotros recordaremos cómo el derecho a la educación ha ido ampliándose en su contenido. En algún inicio de nuestro Estado social y democrático de derecho era gratuita solamente la educación básica, la educación primaria, después la básica hasta la secundaria, y hoy en día pues el espectro de actuación, por ejemplo, por hablar de solo un tema de este derecho a la educación, pues va hasta la universidad, pero el derecho a la educación también implica el transporte escolar, los útiles escolares, la garantía de calidad, el respeto hacia los docentes, el buen trato entre estudiantes y docentes, implica también, por ejemplo, la garantía de tener buenas escuelas, buenas infraestructuras, de pagarle bien a los docentes, etcétera. Pues estos derechos también se ven reflejados
en la Carta Interamericana, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y hay unos derechos en donde los estados firmantes de este acuerdo, de esta Convención Interamericana, pues tienen el compromiso de protección de los ciudadanos, pero también de garantía y de respeto de que esos derechos no sean vulnerados. Y justamente llegamos a instancias de la Comisión Interamericana cuando el Estado no puede garantizar esas obligaciones, cuando el Estado, por acción de sus propios agentes, ha vulnerado derechos o ha evitado por omisión o no ha cumplido con sus deberes por omisión para proteger y garantizar esos derechos. Ya en el plano entonces de adelantado un proceso, Adriana, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué etapas se van surtiendo antes de que el Estado colombiano pueda sentarse a dialogar o antes de que las víctimas propongan al Estado colombiano, porque se puede hacer de las dos vías, una solución amistosa? ¿Qué etapas hay que ir avanzando antes de llegar a eso? Sí, Gabriel, en efecto, una vez la petición es transmitida al Estado colombiano, desde ese momento Colombia puede entrar a verificar si es viable o no es viable la solución amistosa. Se hace todo el reconocimiento de las medidas que podríamos implementar y iniciaríamos si tenemos un informe de admisibilidad donde ya la Comisión ha dicho que posiblemente en esta primera fase Colombia es responsable, podemos empezar a hacer un análisis también de reconocimiento. En el marco del proceso de solución amistosa, el Estado colombiano suscribe un acta de entendimiento para la búsqueda de solución amistosa y posteriormente, de la mano de las víctimas, se construyen las medidas que harían parte del acuerdo de solución amistosa, que posteriormente se empezarían a materializar cada una de las medidas con el acompañamiento de la institucionalidad y de las víctimas. Es importante también dejar claro que Colombia es pionero en el mecanismo de solución amistosa, que estamos en el primer lugar dentro de todos los países de la región. Muy bien, Adriana, muchas gracias. En el segundo capítulo de este podcast vamos a hablar con nuestro equipo de Soluciones Amistosas cómo se lleva a cabo ya materialmente ese proceso, cómo es la aproximación con las víctimas, cómo nos encontramos con cada una de las personas, desde su dolor, desde su angustia, desde su necesidad de justicia, desde su demanda hacia el Estado, de que sean escuchados por el Estado. Vamos a hablar con detalle, para eso vamos a contar también con otros invitados y otros invitados especiales en este podcast. Queremos agradecer muy especialmente a todos ustedes por acompañarnos en este primer episodio especial de podcast sobre el proceso de soluciones amistosas que adelantamos en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Spotify y también en Instagram. Muchas gracias a todos y todas, muchas gracias Vicky, Adriana, Egna, muchas gracias por su participación y hasta la próxima.